mi padrastro me humilló en mi graduación, pero no sabía quién era mi padre. Mi padrastro, Héctor, se puso de pie en medio del restaurante lleno de familiares y amigos, levantó su copa de champaña y dijo con una sonrisa cruel: brindemos por Diego, quien finalmente logró terminar la preparatoria a pesar de ser un mediocre sin futuro. Aunque todos sabemos que sin mi dinero estarías vendiendo chicles en la calle como tu verdadero padre. El silencio fue absoluto, 35 personas dejaron de comer. Mi mamá, Patricia, se puso pálida. Mi hermanastra, Daniela, dejó caer su tenedor. Yo simplemente sonreí, saqué un sobremanila de mi mochila y lo coloqué frente a él en la mesa. Ábrelo, le dije con calma. Lo que Héctor no sabía era que ese sobre contenía pruebas que destruirían su vida perfecta en los próximos 5 minutos. Soy Diego Ramírez. Tengo 18 años recién cumplidos. Esa cena de graduación, que se suponía celebraría mi logro académico, se convirtió en la noche en que finalmente me liberé de años de humillación. 11 años de humillación. Mi padrastro, Héctor, llevaba 11 años casado con mi mamá. 11 años haciéndome sentir que yo era una carga, un error. El hijo bastardo que había venido en el paquete cuando se casó con ella. Durante 11 años guardé silencio mientras me comparaba constantemente con Daniela, su hija perfecta de 20 años. Crecí sin conocer a mi padre. Mamá siempre me decía que había sido un amor de juventud que desapareció cuando supo que ella estaba embarazada. Nunca mencionaba su nombre, nunca hablaba de él, y yo aprendí desde pequeño a no hacer preguntas. Cuando yo tenía 7 años, Héctor apareció en nuestras vidas. Era gerente de una empresa de construcción, tenía buen dinero y parecía genuinamente interesado en mi mamá. Al principio fue amable conmigo. Me compraba juguetes, me llevaba al parque, incluso asistió a mi función escolar de fin de año. Mi mamá estaba radiante. Después de años de trabajar doble turno como mesera para mantenernos, finalmente tenía a alguien que la cuidaba. Se casaron cuando yo tenía 8 años. Nos mudamos a su casa, una residencia de 2 pisos en una colonia bonita. Daniela, su hija de un matrimonio anterior, venía a visitarnos cada fin de semana. Fue entonces cuando comenzó el cambio. Héctor empezó a hacer comparaciones. Daniela sacó 10 en matemáticas. Tú apenas aprobaste con 7. Daniela es ordenada. Mira tu cuarto, parece que pasó un huracán. Daniela tiene modales. Tú comes como si nunca hubieras visto un plato de comida. Al principio eran comentarios esporádicos. Luego se volvieron constantes. Mi mamá intentaba defenderme al inicio, pero Héctor tenía una habilidad especial para hacerla sentir culpable. Patricia, el niño necesita disciplina. Si quieres que salga adelante, tienes que ser más dura con él. Míralo, ya tiene 10 años y sigue comportándose como un bebé. Con el tiempo, mamá dejó de contradecirlo. Adoptó su discurso. Cuando cumplí 12 años y le mostré orgulloso mi boleta con promedio de 8.5, ella apenas la miró y dijo: Daniela tiene 9.2. Podrías esforzarte más, Diego. Ese día algo se rompió dentro de mí. Mi propia madre estaba eligiendo agradar a su esposo por encima de reconocer mis logros. Los años siguientes fueron peores. Daniela se mudó permanentemente con nosotros cuando cumplió 15 años. Su madre, la exesposa de Héctor, se había ido a vivir a España con su nuevo esposo y decidió que Daniela tendría mejores oportunidades con su padre. Desde entonces, la casa se dividió claramente. Daniela era la princesa, yo era el intruso. Cuando Daniela quería el coche para salir con sus amigas, lo obtenía. Cuando yo pedía que me llevaran a casa de un compañero a hacer tarea, Héctor decía que tomara el autobús. Cuando Daniela reprobó química en segundo de preparatoria, Héctor contrató a un tutor privado y le compró una laptop nueva para que estudiara mejor. Cuando yo reprobé inglés ese mismo año, Héctor me gritó frente a toda la familia en la cena: eres un inútil. ¿Sabes cuánto me cuesta mantenerte? Y así me pagas. Mamá estaba ahí callada, mirando su plato. Daniela sonreía discretamente. Yo tenía 15 años y lloré esa noche hasta quedarme dormido, pero juré que algún día las cosas serían diferentes. Mi única salvación. Mi única salvación era el baloncesto. Jugaba en el equipo de la escuela y era bueno, realmente bueno. El entrenador García decía que tenía potencial para obtener una beca universitaria si seguía entrenando. El baloncesto era el único lugar donde me sentía valorado, donde mis esfuerzos importaban. Pero incluso eso, Héctor encontró la manera de arruinarlo. En mi último año de preparatoria teníamos un torneo estatal importante. Llevaba meses entrenando. Era el jugador estrella del equipo. El partido final era un sábado a las 3 de la tarde. Esa misma mañana, Héctor anunció en el desayuno: Daniela tiene una cita con un muchacho importante esta noche. Diego, ¿vas a lavar mi camioneta, cortar el pasto y limpiar el garaje antes de las 5? Daniela necesita que la casa se vea impecable cuando él venga a recogerla.
Le expliqué que tenía el partido más importante de mi vida, que los reclutadores universitarios estarían ahí, que era mi oportunidad. Héctor tomó un sorbo de café y dijo, el baloncesto es un pasatiempo. Las responsabilidades familiares son prioridad. Daniela necesita hacer una buena impresión. Tú puedes jugar baloncesto cualquier día. Miré a mi mamá suplicándole con los ojos que dijera algo. Ella miró su taza de té y murmuró, tu padrastro tiene razón, Diego. La familia es primero. Perdí ese torneo. Perdí la oportunidad con los reclutadores. El entrenador García me miró con decepción cuando le expliqué por qué no llegué. Pensé que eras diferente, Ramírez. Pensé que querías un futuro. Y sí, quería un futuro desesperadamente, pero cada vez que intentaba construir uno, Héctor lo demolía. El encuentro. 2 meses antes de mi graduación, algo extraordinario sucedió. Estaba trabajando mi turno de fin de semana en una cafetería del centro, ahorrando para comprarme mis propios libros universitarios, porque Héctor había dejado claro que no pagaría mi educación superior. Un hombre de unos 45 años entró al local. Alto, con canas en las sienes, ojos color miel, exactamente como los míos. Se sentó en la barra y ordenó un café americano. Mientras yo se lo preparaba, no dejaba de mirarme. Disculpa, dijo finalmente. ¿Cómo te llamas? Diego. Diego Ramírez. Su rostro se transformó, palideció. Su mano tembló cuando alcanzó la taza. Ramírez. ¿Tu madre es Patricia Ramírez? Mi corazón comenzó a latir rápido. Sí, ¿por qué? El hombre cerró los ojos un momento. Cuando los abrió, había lágrimas en ellos. Diego, creo que soy tu padre. Me quedé congelado detrás de la barra. La cafetera aún humeaba en mi mano. El ruido de la cafetería se desvaneció. Solo podía escuchar los latidos de mi propio corazón. ¿Qué? Fue todo lo que pude articular. El hombre sacó su cartera con manos temblorosas y extrajo una fotografía vieja, desgastada en los bordes. Era una imagen de él, mucho más joven, abrazando a una chica. Reconocí a mi mamá inmediatamente. Tenía mi edad, quizás 19 años, con el cabello largo y una sonrisa radiante. Me llamo Roberto Mendoza, dijo con voz quebrada. Conocí a tu madre cuando ambos teníamos 19 años. Trabajábamos juntos en un restaurante, nos enamoramos, pero yo era un idiota joven que tenía planes de irme a estudiar ingeniería a Monterrey. Cuando ella me dijo que estaba embarazada, entré en pánico. Le dije cosas horribles, que arruinaría mi futuro, que no estaba listo. Me fui a Monterrey y corté todo contacto como un cobarde. Roberto y yo salimos a la calle. Nos sentamos en una banca del parque frente a la cafetería. Durante 2 horas me contó su historia, cómo se arrepintió casi inmediatamente después de irse, cómo intentó contactar a mi mamá, pero ella había cambiado de número y dirección. Terminó su carrera de ingeniería, pero la culpa lo perseguía. Se casó, tuvo 2 hijas, pero siempre llevó el peso de haberme abandonado. Hace 3 años me divorcié, continuó. Mis hijas ya son adultas. Una está en la universidad, la otra trabajando, y decidí que tenía que encontrarte. Contrató a un investigador privado. Le tomó 2 años, pero finalmente me localizó. Diego, he estado juntando valor para buscarte durante meses. Hoy simplemente no pude esperar más. Había tantas emociones chocando dentro de mí. Rabia por los 18 años que me había perdido, alivio de finalmente tener respuestas, confusión sobre qué hacer con esta información. ¿Por qué ahora?, le pregunté, y mi voz sonó más dura de lo que pretendía. ¿Por qué después de casi 2 décadas? Roberto se pasó las manos por el rostro. Porque soy un cobarde que tardó demasiado en madurar. Porque perdí demasiado tiempo siendo egoísta. Porque aunque sé que no merezco tu perdón, necesitaba al menos intentar conocerte, ver qué clase de joven eres, disculparme aunque sea demasiado tarde. Respiré profundo. Necesito pruebas. Una prueba de paternidad. Por supuesto, respondió inmediatamente. Lo que necesites, Diego. No espero que me perdones o que me llames papá. Solo quiero la oportunidad de estar en tu vida, si tú me lo permites. Acordamos hacernos una prueba de ADN esa misma semana. Roberto me dio su número de teléfono, su dirección, incluso me mostró fotos de mis medio hermanas en su celular. Lucía, de 22 años, estudiaba medicina. Fernanda, de 25, era diseñadora gráfica. Aún no les he contado sobre ti, admitió Roberto como si leyera mis pensamientos. Quería estar seguro primero, pero cuando se confirme, planeo decirles todo. Cometí muchos errores en mi vida, Diego. No quiero seguir ocultando secretos. La verdad se revela. Roberto y yo nos hicimos la prueba de paternidad en una clínica privada. Él insistió en pagar todos los gastos. Me dijo que, independientemente del resultado, quería ayudarme con la universidad.
Le dije que no necesitaba su caridad. No es caridad, respondió con firmeza. Es responsabilidad. Debí estar ahí los últimos 18 años. No puedo recuperar ese tiempo, pero puedo empezar a compensarlo ahora. Una semana antes de mi graduación llegaron los resultados de la prueba. Era Roberto. Su voz sonaba emocionada y quebrada al mismo tiempo. Los resultados son positivos. 99.9% de probabilidad. Eres mi hijo. Me senté en mi cama procesando la confirmación. Había una parte de mí que ya lo sabía. Los ojos color miel, la forma de mi nariz, ciertos gestos que había notado en Roberto eran míos también. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Lo que tú decidas, respondió. Pero Diego, quiero que sepas algo. Soy ingeniero civil. Tengo mi propia empresa de consultoría. Me va muy bien económicamente. Tengo los medios para ayudarte con la universidad, con lo que necesites. Y más importante que eso, quiero estar en tu vida, conocerte, recuperar aunque sea un poco del tiempo perdido. Esa noche en la cena, Héctor anunció los planes para mi fiesta de graduación. Haremos algo simple, dijo cortando su bistec. Una comida en casa, nada extravagante. No tiene sentido gastar mucho dinero en alguien que apenas pasó la preparatoria con promedio de 8. Daniela, quien se había graduado 2 años antes con honores y había tenido una fiesta en un salón de eventos con 150 invitados, sonrió en su plato. Eres muy generosa, princesa, le dijo Héctor con adoración, pero hay que ser realistas. Diego no es material universitario. Probablemente terminará trabajando en construcción o algo así. No vale la pena hacer gran alboroto. Tomé una decisión. Al día siguiente llamé a Roberto. Quiero que vengas a mi graduación, le dije, y quiero que vengas a la cena después. Pero hay algo que necesito que hagas. Le expliqué mi plan. Roberto escuchó en silencio. Cuando terminé, hubo una pausa larga. Diego, dijo finalmente, ¿estás seguro? Esto va a causar mucho dolor. Ellos me han causado dolor durante 11 años, respondí. Es hora de que enfrenten la verdad. Está bien, aceptó. Estaré ahí. Y Diego, pase lo que pase, quiero que sepas que estoy orgulloso de ti. Fueron las primeras palabras de orgullo que un padre me había dicho en mi vida. Los días siguientes los pasé preparando mi venganza. Iba a ser quirúrgica. Recopilé evidencia, mensajes de texto donde Héctor me insultaba, correos electrónicos rechazando ayudarme con gastos escolares mientras documentaba los miles de dólares gastados en Daniela. Fotografías de mis torneos de baloncesto donde el asiento de mi familia estaba vacío. El confrontamiento. La mañana de mi graduación amaneció soleada. Me vestí con mi toga y birrete. La ceremonia fue hermosa. Cuando llamaron mi nombre, caminé al escenario con la cabeza en alto. Vi a mamá y Héctor en las gradas. Daniela estaba en su teléfono. Pero en la fila de atrás vi a Roberto. Estaba de pie, aplaudiendo con lágrimas corriendo por su rostro. Junto a él estaban 2 chicas jóvenes que reconocí de las fotos, Lucía y Fernanda, mis medio hermanas. Roberto les había contado todo y habían querido venir a conocerme. Llegamos a la cena en el restaurante El Portal, un lugar elegante que Héctor adoraba porque le permitía ser visto. Éramos 35 personas en total. Héctor me jaló del brazo antes de que pudiera sentarme. Recuerda comportarte, me siseó al oído. Esta cena me está costando una fortuna. Lo mínimo que puedes hacer es no avergonzarme. Lo que Héctor no notó fue que 3 personas más acababan de entrar al restaurante. Roberto, Lucía y Fernanda se sentaron en una mesa cerca de la entrada. La cena comenzó con normalidad. La conversación giraba en torno a Daniela. Nadie me dirigió la palabra durante los primeros 45 minutos. Era como si fuera un mueble más en la mesa. Entonces llegó el momento del brindis. Héctor se puso de pie, golpeando su copa con un cuchillo para llamar la atención. Estamos aquí para celebrar que Diego finalmente terminó la preparatoria, comenzó. Digo finalmente porque, seamos honestos, no fue fácil para él. Nunca ha sido el más brillante de la familia. Risas incómodas resonaron en algunas mesas. Pero bueno, continuó Héctor. Supongo que todos tenemos diferentes capacidades. Algunos nacen para ser líderes, como mi Daniela, y otros, bueno, otros nacen para seguir. Lo importante es ser realista. Diego no tiene lo necesario para la universidad. Ya le conseguí un trabajo en una obra de construcción con un conocido. Empezará en 2 semanas. Es trabajo honesto. Nada de que avergonzarse. Así que brindemos, Héctor alzó su copa más alto. Por Diego, quien finalmente logró lo mínimo requerido, y por Daniela, quien nos sigue haciendo sentir orgullosos con cada logro. Fue entonces cuando Héctor agregó la frase que selló su destino, brindemos por Diego, quien terminó la preparatoria a pesar de ser un mediocre sin futuro.
Aunque todos sabemos que sin mi dinero estarías vendiendo chicles en la calle como tu verdadero padre, ese don nadie que te abandonó. El silencio que siguió fue ensordecedor. 35 pares de ojos me miraban con una mezcla de lástima y vergüenza ajena. Mamá estaba congelada. Lentamente me puse de pie. Me agaché y saqué de mi mochila el sobremanila que había traído conmigo. Lo coloqué frente a Héctor en la mesa con un golpe seco. «Ábrelo», le dije. Héctor me miró con una mezcla de confusión e irritación. «¿Qué es esto? ¿Algún diploma que quieres presumir?» Sonreí, no fue una sonrisa amable. «Ábrelo y descúbrelo». Héctor rompió el sello del sobre con fastidio. Sacó los documentos. Su rostro pasó de la irritación a la confusión, luego a la comprensión y, finalmente, al horror absoluto. Dentro del sobre había 3 cosas. Primero, los resultados de la prueba de paternidad que confirmaban que Roberto Mendoza era mi padre biológico con 99.9% de certeza. Segundo, un reporte financiero detallado que Roberto había preparado mostrando su patrimonio neto, sus propiedades, su empresa exitosa de consultoría en ingeniería. Y tercero, una carta escrita de puño y letra por Roberto explicando toda la historia. También había copias impresas de cada mensaje de texto, cada correo electrónico, cada comentario despectivo que Héctor me había enviado o dicho durante años. Y al final había un documento que Roberto había redactado ofreciendo pagarme la universidad completa, todos los gastos, más una mesada generosa. No por obligación legal, aclaraba la carta, sino porque quería compensar los 18 años que había perdido por cobardía. Héctor leyó todo con las manos temblorosas. Su rostro perdió todo el color. Mamá se inclinó para ver qué contenían los papeles. Cuando vio la prueba de paternidad, sus ojos se abrieron como platos. «Diego», susurró. «¿Qué es esto?» «Es la verdad, mamá», respondí sin apartar la vista de Héctor. «La verdad que tú me ocultaste toda mi vida. Mi padre no es un don nadie. Mi padre es Roberto Mendoza, ingeniero civil exitoso, propietario de su propia empresa. Y sí, me abandonó cuando eras joven, pero al menos él tuvo las agallas de buscarme, de disculparse, de ofrecerme un futuro». Me volteé hacia Héctor, quien seguía mirando los documentos con expresión de pánico. «Tú, en cambio, pasaste 11 años haciéndome sentir que era basura, 11 años diciéndome que era estúpido, mediocre, inútil, 11 años comparándome con Daniela. 11 años usando tu dinero como arma para controlarme y humillarme». La voz me temblaba ahora. 11 años de dolor saliendo finalmente. ¿Sabes cuál es la ironía, Héctor? Que mi verdadero padre, el que supuestamente era un don nadie, tiene el triple de dinero que tú. Su empresa vale millones de dólares. Él puede pagarme cualquier universidad que yo elija. Puede darme oportunidades que tú nunca podrías. Pero lo más importante, continué, y mi voz se volvió más firme, es que él quiere estar en mi vida, no por obligación, no para tener control sobre mí, sino porque genuinamente se arrepiente de haberme perdido y quiere conocerme. Fue entonces cuando Roberto se puso de pie desde su mesa y caminó hacia nosotros, alto, distinguido, seguro de sí mismo. Lucía y Fernanda lo siguieron. El restaurante completo los observaba. «Buenas noches», dijo Roberto cuando llegó a nuestra mesa. Su voz era clara, profesional. «Soy Roberto Mendoza, el padre biológico de Diego». Mamá se puso tan pálida que pensé que se desmayaría. «Roberto», susurró. Héctor finalmente encontró su voz. «¿Qué demonios está pasando aquí? ¿Quién te crees que eres presentándote así?» Roberto lo miró con una calma que era más intimidante que cualquier grito. «Soy el hombre que cometió el error de abandonar a su hijo, pero también soy el hombre que ha venido a corregir ese error. Y usted», Roberto señaló los documentos que Héctor aún sostenía. «Usted es el hombre que ha pasado 11 años abusando emocionalmente de mi hijo mientras yo no estaba ahí para protegerlo. Yo le di comida, ropa y así me agradece. Trayendo a este desconocido a humillarme frente a mi familia». «No», intervine. «Tú te humillaste solo. Yo solo estoy mostrándole a todos la clase de hombre que realmente eres». Saqué entonces mi teléfono. ¿Quieren escuchar algo interesante? Conecté mi teléfono al pequeño altavoz portátil que había traído en mi mochila. Presioné play. Era una grabación de una conversación entre Héctor y Daniela de hacía 3 meses. La voz de Daniela sonaba clara. «Papá, ¿por qué sigues manteniendo al idiota de Diego? Es obvio que no es tu hijo». La voz de Héctor respondía: «Porque tu madre se siente culpable por haber tenido un hijo bastardo. Si lo he hecho, ella me dejará. Pero no te preocupes, princesa. Cuando Diego cumpla 18, le voy a dejar muy claro que es hora de que se vaya. Ya no tengo obligación legal de mantenerlo». El silencio después de la grabación fue absoluto. Mamá se llevó ambas manos a la boca, lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. Mi abuela se puso de pie, su silla raspando ruidosamente contra el piso.
Héctor Salazar, dijo con una voz que temblaba de furia. Eres una vergüenza. Una absoluta vergüenza. Mi tío Ernesto también se levantó. Patricia, ¿sabías de esto? ¿Sabías cómo trataba a tu hijo? Mamá negaba con la cabeza sollozando. Yo pensé que solo era estricto, que quería que Diego fuera mejor. No sabía. No sabías, la interrumpí y toda mi rabia contenida durante años explotó finalmente. No sabías, mamá, o no quisiste saber. Estuviste ahí cada vez que me comparó con Daniela. Estuviste ahí cuando me perdí el torneo de baloncesto porque tenía que limpiar la casa para la cita de Daniela. Estuviste ahí cuando me gritó por reprobar inglés, pero le contrató un tutor privado a Daniela cuando ella reprobó química. Tenía miedo de perderlo. Tenía miedo de volver a estar sola, de no poder darte una vida mejor. Una vida mejor, mi voz subió de volumen. Me hiciste sentir que no valía nada. Elegiste mantener feliz a un hombre que me odiaba por encima de proteger a tu propio hijo. Roberto puso una mano en mi hombro. Diego, dijo suavemente. El mundo real, intervino Lucía, es donde un adulto abusa emocionalmente de un niño durante 11 años y lo llama disciplina. Fernanda agregó, escuchamos todo desde nuestra mesa, cada palabra de ese brindis asqueroso. Nuestro padre cometió un error enorme al abandonar a Diego cuando nació, pero al menos tiene las agallas de admitirlo y corregirlo. Usted no tiene ni vergüenza ni humanidad. Daniela finalmente habló. ¿Y ahora qué, Diego? ¿Trajiste a tu papito rico para que todos nos odiaran? ¿Esto es tu venganza infantil? No, Daniela, esto no es venganza, esto es justicia. Durante años me hicieron sentir menos que tú, menos inteligente, menos capaz, menos merecedor de amor. Pero la verdad es que ustedes son los que tienen carencias. Carencias de empatía, de humanidad básica. Quiero que todos sepan algo, me volteé hacia todos los invitados. Héctor tiene razón en una cosa, no voy a ir a la universidad con su dinero, pero sí voy a ir a la universidad. Mi padre, señalé a Roberto, va a pagarme la carrera completa en cualquier institución que elija. Voy a estudiar ingeniería como él y voy a tener éxito, no a pesar de ustedes, sino completamente independiente de ustedes. Roberto asintió. Diego tiene un futuro brillante por delante y yo voy a estar ahí para cada paso, cada logro, cada momento que me perdí, voy a compensarlo de ahora en adelante. Mi tío Ernesto rompió el silencio que siguió. Patricia, creo que necesitas tomar algunas decisiones serias sobre tu matrimonio. Esto, gesticuló hacia Héctor, esto no es un hombre. Esto es un abusador. Mi abuela se acercó a mí y me abrazó fuerte. Perdóname por no ver lo que estaba pasando, por no protegerte. Roberto sacó su cartera, extrajo su tarjeta de crédito y se la entregó al mesero. Cóbreme la cuenta completa de esta mesa, le dijo, y agregue 20% de propina. No necesito tu dinero, gritó Héctor. No, concordó Roberto. Pero necesitas una lección de humildad y yo necesito asegurarme de que mi hijo no te deba absolutamente nada. Ni siquiera esta cena. Héctor se dejó caer en su silla derrotado. Mamá se levantó y caminó hacia mí. Diego, hijo, por favor, perdóname. Sé que cometí errores terribles, pero eres mi hijo. Te amo. Por favor, no me odies. No te odio, mamá, dije con voz cansada. Pero tampoco puedo perdonarte todavía. Necesitas decidir qué es más importante, tu matrimonio con un hombre que abusó de tu hijo o una relación conmigo. No, intervino Roberto. Diego no te está obligando a nada. Está estableciendo límites saludables. Algo que debiste haber hecho hace 11 años. Asentí. Recogí mi mochila. Pero antes de irme tenía una última cosa que decir. Me acerqué a Héctor. Dijiste que sin tu dinero estaría vendiendo chicles en la calle, le recordé. Pero la realidad es que sin tu dinero voy a estar mejor que nunca. Voy a tener una educación de primera. Voy a tener un padre que me apoya. Voy a tener hermanas que me aceptan y voy a tener una vida libre de tu toxicidad. Te di un hogar durante 11 años. Eso tiene que contar para algo, dijo Héctor. Un hogar no es solo un techo sobre tu cabeza, respondí, sin voltearme. Es un lugar donde te sientes seguro, amado, valorado. Tú nunca me diste un hogar, Héctor, solo me diste una jaula. Caminé hacia la salida con Roberto, Lucía y Fernanda. Un nuevo comienzo. Los siguientes 3 meses fueron de transformación total. Me mudé a la casa de Roberto 2 días después de la cena de graduación. Era una residencia hermosa en una zona exclusiva. Mi habitación era 3 veces más grande que la que tenía en casa de Héctor. Lucía y Fernanda me ayudaron a decorarla. Bienvenido a casa, hermanito, dijo Lucía. Por primera vez en 11 años, esas palabras se sintieron verdaderas. Roberto cumplió cada promesa que había hecho. Me inscribió en una universidad privada prestigiosa para estudiar ingeniería civil.
Pagó todo por adelantado. Pero más importante que el dinero, estaba presente. Desayunábamos juntos cada mañana. Me preguntaba sobre mis planes del día. Asistía a mis entrenamientos de baloncesto cuando me unía a un equipo amateur. La relación con mis medio hermanas floreció rápidamente. Lucía me llevaba a sus clases de medicina. Fernanda me enseñaba sobre diseño gráfico. Yo estaba yendo mejor que bien académicamente. Terminé mi primer semestre con promedio de 9.3. Cuando vi mis calificaciones, lloré. Roberto me abrazó fuerte. Siempre fuiste brillante, hijo. Solo necesitabas a alguien que creyera en ti. Roberto organizó una cena de Navidad en su casa. Invitó a mamá, Lucía, Fernanda y mi abuela materna. Era una mezcla extraña de familias, pero funcionó. Durante el brindis, Roberto me miró directamente: Diego, llegaste a mi vida como una segunda oportunidad que no merecía. Me has enseñado más sobre coraje y perdón de lo que enseñé en todos mis años. Gracias por permitirme ser tu padre. Gracias por encontrarme, logré decir. Mi relación con mamá ha mejorado gradualmente. Nos vemos cada 2 semanas ahora. Ella terminó su divorcio con Héctor hace 4 meses. Tuvo que vender la casa porque Héctor no podía pagar la hipoteca sin su ingreso. Él se mudó a un departamento pequeño con Daniela. Mamá está yendo a terapia. Debí priorizarte a ti. Debí ser valiente, me dijo en nuestro último café. La perdoné ese día. No porque olvidara el dolor que causó, sino porque vi esfuerzo genuino de cambio. Supe por mamá que Daniela había tenido que dejar la universidad porque Héctor no podía pagar la colegiatura completa sin la ayuda financiera de mamá. Héctor fue despedido de su trabajo hace 3 meses por malversación de fondos menores. Ahora trabaja como supervisor en una obra, ganando la mitad de lo que ganaba antes. Hace 2 semanas me crucé con Daniela por casualidad en el centro comercial. Me vio y se quedó congelada. ¿Te ves bien? ¿Cómo te va en la universidad?, me preguntó. Muy bien. Segundo semestre con promedio de 9.5. Yo tuve que dejar los estudios por ahora. Papá no puede pagar y necesito trabajar, dijo sin mucha emoción. Lo siento, dije, y lo decía en serio. Yo también lo siento, dijo en voz baja. Por cómo te traté todos esos años, por disfrutar cuando papá te humillaba. Asentí. Tu papá te hizo daño a ti también, Daniela. Te enseñó valores equivocados. La mejor venganza no fue humillarlo públicamente en ese restaurante. La mejor venganza es vivir bien, es florecer, es demostrar con tu vida que sus palabras crueles no definieron tu destino. A cualquiera que esté leyendo esto y se sienta identificado, quiero decirte algo. Tu valor no depende de cómo te traten otros, no depende de si tu familia te reconoce. Tu valor es inherente. Eres suficiente exactamente como eres. Y si estás en una situación donde alguien constantemente te hace sentir menos, recuerda, no es tu trabajo cambiarlos, es tu derecho a alejarte y construir una vida donde seas valorado. Héctor quería que yo terminara vendiendo chicles en la calle. En cambio, estoy en una universidad prestigiosa. Tengo una familia amorosa y un futuro brillante por delante. Esta es mi historia, la historia de cómo mi padrastro me humilló en mi graduación, sin saber quién era realmente mi padre y cómo esa noche cambió todo.